Hoy vamos a meternos de lleno en la investigación de una de las leyendas más increíbles y duraderas de la historia. Es una historia de destrucción, de supervivencia casi milagrosa y sobre todo de un misterio que ha tenido a exploradores y creyentes enganchados durante milenios. Y claro, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Y si resulta que hay algo más que un simple mito detrás de todo esto? Vamos a analizar las pistas que han ido apareciendo a lo largo de los siglos, a ver qué encontramos. Vale, vamos al principio de todo, al origen de esta historia. Lo curioso es que la idea de un diluvio que arrasa con todo no es solo de la Biblia, que aparece en un montón de culturas por todo el mundo, desde la antigua Mesopotamia hasta en leyendas de América. Esto hace pensar que quizá hubo algo muy gordo en la memoria de la humanidad. El relato del Génesis nos da el porqué de todo esto. Ojo, no lo plantea como un simple desastre natural, sino como una decisión divina. En medio de todo el caos, se elige a una persona, Noé, para salvar la vida y darle a la humanidad, una segunda oportunidad. Y aquí viene lo interesante, los detalles. El texto no habla de un barquito cualquiera, no, da unas instrucciones muy precisas, casi un plano de construcción. Fijaos en las dimensiones, son colosales, 150 metros de largo. Esta precisión es lo que ha hecho que mucha gente se plantee que quizá describía una estructura real. La escala de la catástrofe que se describe es total. 40 días lloviendo sin parar, hasta que el agua no solo inunda la tierra, sino que tapa hasta las montañas más altas. Es literalmente un reseteo del mundo, y el arca es la única cápsula de supervivencia que queda. Vale, pasa la inundación, y la historia nos da una coordenada, un lugar geográfico muy concreto. Así que vamos a movernos hasta allí, a esa ubicación, para ver cómo se convierte en el epicentro de una búsqueda que, increíblemente, llega hasta hoy. El propio nombre, Ararat, ya tiene su historia. Proviene de un reino antiquísimo. O sea, que no estamos hablando de un lugar mítico e inventado, sino de una montaña real, imponente, la más alta de toda Turquía. Esto, de alguna manera, ancla la leyenda a un punto específico del mapa. Y esta frase es la clave de todo. Es el versículo que ha mandado a incontables expediciones a jugarse el tipo en las laderas de esa montaña. Porque el texto no dice que el arca se hundió ni que desapareció. Dice que se posó. La implicación, claro, es que podría seguir allí. Y que nadie piense que esto de buscar el arca es algo de ahora, para nada. La idea de que los restos estaban allí, a la vista, ha estado presente durante siglos y siglos. Vamos a seguir esa cadena de testimonios a lo largo de la historia. Y es que, si miramos esta cronología, es una pasada. No es un cuento aislado. Es una cadena que se extiende por milenios, desde sacerdotes babilonios que ya en el siglo III a.C. decían que la gente cogía trozos para hacer amuletos, hasta el famoso historiador Flavio Josefo. Luego salta a Marco Polo, nada menos, e incluso en tiempos más recientes una comisión turca y hasta un piloto ruso aseguraron haber visto una estructura gigante de madera saliendo de un glaciar. La historia de que algo hay en esa montaña se repite una y otra vez. Esta cita de Flavio Josefo, que era un historiador muy respetado en su época, es alucinante, porque no habla del arca como un mito o una leyenda, no, afirma que los restos no solo existían, sino que se exhibían como reliquias en su tiempo. Y entonces llega el siglo XX y, claro, todo cambia. La tecnología entra en juego. La búsqueda deja de basarse solo en textos antiguos y testimonios y pasa a las fotos aéreas, a los satélites y a las pruebas científicas. Y ahí es cuando el debate se pone al rojo vivo. Este momento fue un antes y un después, una foto desde el espacio que de repente muestra una anomalía. Un objeto enorme con una forma que se parecía sospechosamente a un barco gigantesco. Esto, como es lógico, reavivó el interés en todo el mundo y dio el pistoletazo de salida a un montón de expediciones modernas. Y luego están las pruebas físicas, las que se pueden tocar. En varias expediciones se han encontrado fragmentos de lo que parece ser madera trabajada, y a una altitud tremenda, Pero lo más fuerte viene cuando se analizan esos trozos con la prueba del carbono 14. El resultado es asombroso. Dan una antigüedad de unos 5.000 años, una fecha que encaja casi a la perfección con la época en la que se supone que ocurrió el diluvio bíblico. Así que al final la cosa está así, en un tira y afloja. Por un lado, tienes argumentos muy lógicos a favor. El frío extremo de un glaciar puede conservar material orgánico durante milenios. Solo hay que ver los mamuts de Siberia. Pero por otro lado, el escepticismo científico dice, un momento, podría ser simplemente una formación de rocas con una forma curiosa, y que la madera, por muy tratada que esté, lo tiene muy difícil para aguantar miles de años en un sitio tan hostil. Y la realidad es que, después de todo, satélites, pruebas de carbono, siglos y siglos de testimonios, pues seguimos sin una respuesta definitiva.
El monte Ararat sigue guardando su secreto muy bien, y el enigma del Arca de Noé continúa completamente abierto. Y quizá al final el misterio más grande no es dónde está el arca, sino si alguna vez pudo existir tal y como se cuenta. Esta pregunta, que la hizo el explorador Sir Walter Raleigh hace ya siglos, nos devuelve al punto de partida. Nos recuerda que, más allá de encontrar un barco en una montaña, esto es un enigma sobre la fe, la historia y sobre los límites de lo que es posible. El debate, desde luego, va a continuar.